Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy hablaremos acerca de los viajes de exploración europeos y fundamentalmente del encuentro cultural entre Europa y América. Para empezar, vamos a hablar acerca de cómo cambiaron Europa y América a causa de los viajes de exploración de los primeros. Vamos a ver que hasta el siglo XV, o sea, hace aproximadamente 500 años atrás, el mundo que conocían los europeos se limitaba esencialmente a Europa, a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo y al cercano y lejano Oriente. Es decir, todo aquel sector que encontramos eh, remarcado en el rectángulo sobre la imagen del mapa mundi. Es decir, era un espacio bastante reducido si consideramos la vastedad o lo grande que es el resto del mundo. Las tierras con las cuales Europa mantenía un intenso intercambio comercial eh, eran sobre todo dirigidas a Asia, y lo que buscaban los europeos encontrar allá era el marfil, que son los colmillos de los elefantes y que luego ellos transformaban en joyas como las que vemos en la imagen. Además del marfil, ellos transportaban o iban a buscar el incienso. Las especias fundamentalmente eran algo muy importante para los europeos, y la seda. Todos estos productos se comerciaban a través de la llamada ruta de la seda, que podemos observar a grandes rasgos en la imagen que aparece del mapa. Primero fueron los caballeros cruzados quienes comenzaron a abrir los espacios, a abrir el mundo para encontrarse con estas maravillas que se encontraban en Oriente, pero más tarde, ya en el siglo XV, siglo XIV, van a ser reemplazados los cruzados por los burgueses. Los burgueses van a ser los encargados entonces de comercializar estos productos, y la verdad es que les iba bastante bien económicamente transportando estas mercancías porque eran muy valiosas y se podían vender a muy buen precio en Europa. ¿Por qué motivos Europa decidió comenzar su expansión si llevaban varios siglos trabajando y comercializando de la misma manera? Pues vamos a ver que en el año 1453 Constantinopla, que era un paso obligado para el comercio entre Occidente y Oriente, fue sitiada y ocupada por los turcos otomanos. Por lo tanto, ya no permitían el paso para las caravanas que llevaban todos estos finos productos hacia Europa. Esto provocaba un bloqueo comercial entre ambas zonas, y este hecho aceleró que se buscaran nuevas rutas que permitiesen comercializar con Asia. El cierre de la ruta de la seda, además, se debió por varias razones. O en realidad una de las razones fundamentales del cierre de la ruta de la seda fue la peste negra. La peste negra venía de Asia y la transmitían unas garrapatas que vivían en los roedores que se encontraban en los barcos. Y fue una peste bastante compleja que casi terminó con la mitad de la población europea. Es decir, acabó con más o menos 45 millones de personas. Y esto se debía a que la población europea estaba bastante debilitada, primero por la mala alimentación que tenían, segundo por las medidas de higiene deficitarias. Pensemos que en esa época el agua era un bien escaso y la iglesia quería protegerla, y para protegerla decía que hacía mal bañarse, que hacía mal asearse, y por lo tanto los europeos se bañaban a veces una vez al año o a veces 2 o 3 veces en toda su vida. Y el resto era lavarse simplemente por partes, y la verdad es que las medidas de higiene que tenían eran bastante deficitarias. Por otra parte, existió un gran incremento en el número de ratas que vivían en el continente. Esto porque se pensaba que los gatos guardaban dentro de sí demonios, entonces acabaron con toda la población de gatos. Y esto hizo que se cerrara el paso de Constantinopla, que podemos ver en los dos mapas marcados, y por lo tanto era necesario buscar nuevas rutas de comercio. ¿Cuáles son los factores que posibilitaron la expansión europea? Primero, los viajes de exploración se produjeron en un momento de muchos cambios políticos, sociales, económicos y culturales. Algunos de estos cambios fueron, por ejemplo, que se impulsaron y se posibilitaron entre ellos
un inmenso desarrollo comercial. También comienza a surgir una reactivación de las ciudades. Las ciudades antes eran lugares peligrosos de transitar porque estaban muy alejadas unas de las otras y los caminos que las separaban generalmente estaban invadidos por ladrones o por salteadores. Sin embargo, en esta nueva época ya no había tantos peligros y por lo tanto era mucho más fácil comercializar los productos entre distintas ciudades, especialmente estos productos que se traían de Oriente a través de la ruta de la seda. Por otra parte tenemos que surge la burguesía y la burguesía va a comenzar a comercializar ampliamente con estos productos, van a hacer sus negocios y se van a hacer millonarios con la venta de estos productos a los cuales les podían sacar muchísimo dinero. De hecho se dice que un cargamento con especias de Oriente valía más que su peso en oro. También la consolidación y la rivalidad de los estados europeos. Bueno, los antiguos feudos van a comenzar a asociarse unos con otros y dentro de estas asociaciones se va a elegir a un líder que luego se va a convertir en el rey y estos burgos o estas sociedades, estas ciudades van a comenzar a tener una rivalidad con el resto de las ciudades que también se van a ir formando y van a querer también sacar el mayor provecho de esto que está ocurriendo con el comercio internacional y van a poner distintos impuestos aduaneros para tratar de obtener las mayores ganancias posibles. Vamos a tener que los reyes debilitaron a la alta nobleza. Como decíamos, van a surgir estos grupos, de estas comunidades de feudos y va a haber un señor feudal que se va a convertir en el rey. Y vamos a ver que van a existir guerras entre reyes y señores feudales, que se van a crear estados monárquicos que van a estar centralizados, es decir, todo el poder va a estar concentrado en la figura del rey, se van a quitar los impuestos feudales y el rey va a comenzar a controlar el comercio y a cobrar los impuestos y con estos impuestos va a comenzar a poder crecer también su feudo y también sus territorios. La expansión musulmana también, que va a empezar a atravesar todo el mundo, va a atravesar el mar Mediterráneo y se va a asentar en distintos países de Europa. El surgimiento de las revolucionarias ideas en torno al ser humano y sus capacidades. En este tiempo se va a crear la idea o va a surgir la idea de que el ser humano es el centro de todas las cosas, es por lo tanto un ser muy parecido a Dios, como podemos ver en la imagen, Adán, o esa imagen que se llama la creación, donde Adán y Dios están casi en igualdad de condiciones. Adán está hecho imagen y semejanza de Dios y por lo tanto se crea esta figura de un hombre que es capaz de hacer todo lo que quiera, que es capaz de conquistar, que es capaz de luchar, que es capaz de aventurarse en hazañas extraordinarias y salir victorioso de esas hazañas extraordinarias que realizaba. Por eso se atreve a salir a la mar y encontrar o buscar nuevas rutas que le permitan continuar con esta expansión de la cultura europea. El desarrollo también de importantes avances tecnológicos va a favorecer la navegación. Primero, el barco a vela, que va a reemplazar a las antiguas galeras que eran manejadas por hombres, estos hombres que producían también, que necesitaban descansar, que necesitaban comer. Con el barco a vela es mucho más fácil realizar todo este tipo de expediciones, puesto que ya no se va a necesitar la energía ni el combustible, que antes era el alimento, de los humanos que manejaban o que conducían estos barcos. Y otros instrumentos como el astrolabio y el cuadrante que permitían a los navegantes saber exactamente dónde estaban ubicados en un momento determinado. Así vamos a tener que Portugal se va a convertir en el pionero, en el primer país que va a comenzar a realizar estas expediciones marinas. Y así vamos a tener que Portugal fue el primer reino europeo en iniciar las exploraciones de los mares, alejándose de sus costas, en busca de riqueza y nuevas rutas comerciales a Oriente. Antes de los portugueses, los marinos circundaban siempre mirando tierra, porque tenían algunos miedos de encontrarse con bestias horrorosas. Vamos a tener entonces que esta iniciativa temprana respondió o tuvo, entre otras causas, primero la afianzada tradición marítima del reino de Portugal, en la cual se desarrolló gracias a Enrique el Navegante,
uno de sus gobernantes, uno de sus reyes, quien va a tener una gran afición por el mar y por realizar todo tipo de acciones navegantes. También su estratégica posición geográfica, que da por una parte al mar Mediterráneo y por otra parte al Océano Atlántico. Eso va entonces a posibilitar los distintos viajes que van a realizar los portugueses. Vamos a tener que a partir de 1418 se inició la exploración de áreas cercanas del Océano Atlántico, y esto los llevó a descubrir las Islas Madeira y las Islas Canarias primero, y luego las Islas Azores. Eso es lo que está representado en la figura, en la línea azul, perdón, en la línea verde en su mapa. Luego vamos a tener que se trazó una ruta hacia Oriente que se abrió en 1488, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente africano en el Cabo de Buena Esperanza. Con ese traspaso entonces se comenzó a abrir las rutas comerciales alternativas a la ruta de la seda. En 1498, Vasco de Gama logró navegar desde Portugal a la India de manera directa, y de esta forma se estableció la primera ruta comercial transoceánica entre Occidente y Oriente. Y en 1500, Pedro Álvarez Cabral, siguiendo un rumbo distinto, llegó a las costas de Brasil en América, de la cual tomó posesión en nombre de los reyes de Portugal. Y como decíamos, los marinos portugueses tienen la suerte de haberse aventurado en el océano, venciendo todos los miedos, porque ellos creían que más allá, en ultramar, lejos de encontrar tierras y lejos de encontrar un nuevo mundo, se iban a encontrar con los horribles monstruos y con horribles bestias que había creado su imaginación. Vamos a tener en todo caso que los viajes de descubrimiento no fueron miel sobre hojuelas, sino que tuvieron bastantes problemas. Uno de ellos fueron las inclemencias climáticas. En esta zona, recordemos que los españoles, o más bien los barcos españoles, van a llegar a la zona del Mar Caribe, y si recordamos, incluso en nuestros días, en una época del año, se encuentran los huracanes, se encuentran estas tremendas ventiscas que generan grandes tormentas en el océano. Y ellos estaban acostumbrados a navegar en el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo era sumamente tranquilo. Y aquí se habían abierto a la mar, estaban a cientos de kilómetros de sus casas, y el clima, las inclemencias climáticas fueron un factor bastante complicado para estos personajes. Las enfermedades, además. Recordemos que ellos no estaban preparados, ellos no sabían cuánto tiempo se iban a demorar en trazar la ruta que iba desde Europa hacia la India, navegando siempre hacia el este, navegando siempre hacia el oeste, y la falta de alimento y la falta de higiene que tenían los europeos en general los llevó a que se propagaran enfermedades como el escorbuto y la anemia dentro de estos personajes, los que los debilitaba e incluso los llevaba a la muerte. También hubo varios motines durante el viaje. La idea de nunca llegar a tierra provocaba fuertes tensiones dentro de la tripulación. Ellos no sabían cuándo iban a llegar, no tenían ninguna certeza del viaje que estaban realizando, por lo tanto muchas veces tenían miedo y se rebelaban contra sus capitanes porque, según ellos, no llegaban o no estaban llegando a tierra. Y también la falta de comida y de descanso. Comían solamente una vez al día y dormían en un rincón de cubierta. No tenían ningún tipo de comodidad para enfrentar un viaje que duró cerca de 2 meses, o viajes que duraron cerca de 2 meses. Pese a todas estas dificultades que encontraron en el camino, los españoles igual lograron llegar a América. Y con esto, a pesar del control portugués de las costas, debido al control portugués de las costas africanas, ya vimos que los portugueses circunnavegaron África, llegando hasta India para conseguir las preciadas especias, y por lo tanto tenían un control de este territorio. Lo que buscaba Colón, o lo que buscaron los españoles, fue una ruta alternativa a la que ya habían encontrado los portugueses, para tener su propia forma de llegar a la India y poder traer estos productos y comercializar con ellos. Luego del proyecto de ruta propuesto por Colón, fue rechazado en Portugal,
pero los reyes de España, los reyes de Castilla, especialmente la reina Isabel, aceptó la propuesta de Colón y le dio el dinero necesario para que se embarcara en esta aventura. Este contrato que cerraron la corona española y Colón se llamó las Capitulaciones de Santa Fe. Y dentro de las cosas que se otorgaban estaba que se le daba a Colón el título de almirante del mar océano, cargo de gobernador general y virrey de las tierras que descubriera, y podía escoger a los oficiales y subalternos que le acompañarían. Una décima parte de las riquezas que encontrara o que produciera iban a ser para él, y podía invertir una octava parte de los beneficios. Así, Colón se hizo a la mar en el año 1492 y el 12 de octubre llegó a la isla de San Salvador, a la que nombró más tarde la Española, en honor precisamente a la corona española, que le había facilitado los recursos para poder llegar hasta este lugar. Y ahí tenemos entonces en la imagen los distintos viajes que realizó Colón y cómo él simplemente exploró parte del Mar Caribe y de las Antillas. Vamos a tener que Colón, luego de conseguir los recursos para su empresa, zarpó desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, llegando a la isla de Guanahani, en San Salvador, el 12 de octubre del mismo año, tomando posesión de las nuevas tierras en nombre de los Reyes Católicos. Colón exploró el territorio descubierto en 4 viajes que realizó entre 1492 y 1504, convencidísimo de que esto formaba parte de Asia, sin darse cuenta que había descubierto un nuevo continente. Vamos a tener que Américo Vespucio, luego de explorar las costas de América del Sur entre 1499 y 1502, determinó que estas tierras correspondían a un nuevo continente. Y luego, este fue bautizado como América en honor a Vespucio, que fue quien se dio cuenta que se trataba de un continente y no que se trataba simplemente de tierras asiáticas o tierras orientales. En 1513 vamos a tener que Vasco Núñez de Balboa hizo el avistamiento de un gran océano al que bautizó como Mar del Sur y que luego se le llamó Océano Pacífico por Magallanes debido a la quietud de sus aguas. En 1520 Hernando de Magallanes descubre el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, y Magallanes muere en medio de la travesía y esta es completada por Sebastián Elcano en 1522, que fue el primer navegante que circundó la Tierra, que navegó entonces completamente el globo terráqueo, partiendo desde un punto, navegando hacia el oeste y volviendo al mismo punto, comprobando con esto que la Tierra era redonda. ¿Cuáles son las percepciones en torno al contacto cultural entre Europa y América? Pues para los europeos fue una maravilla. Ellos quedaron absolutamente asombrados por lo exuberante de la naturaleza americana y creyeron haber encontrado el paraíso terrenal y un lugar de incalculables riquezas, que efectivamente eso era la América precolombina. Luego vamos a tener que se consolidó un sentimiento de superioridad de los europeos sobre otras culturas y van a considerar las diferencias propias que existen entre estas culturas como un signo de inferioridad y por lo tanto van a sentirse con el derecho de avasallarlos y de tratarlos con bastante ruda actitud y llegando a producir bastantes muertes, un genocidio terrible de los indígenas, quienes se encontraban en clara diferencia numérica o más bien en clara diferencia del equipamiento y de la tecnología que poseían para hacer frente a una guerra con este nuevo enemigo. Por lo mismo, decimos que para América significó una interrupción en el desarrollo cultural de sus pueblos, que hasta ese momento permanecían aislados respecto del resto del mundo. Claro, los españoles dicen que vinieron a civilizarnos, sin embargo en América ya existía varios imperios que estaban bien desarrollados en cuanto a su cultura, en cuanto a su tecnología, en cuanto a su economía, pero con esta llegada de los españoles que impusieron su forma de ser, sus creencias en este nuevo mundo, van a acabar con lo que ya había en América. Y con los primeros contactos comenzó un proceso que conllevó a la desaparición de una parte importante de la población autóctona. Hay islas en las Antillas, en el Caribe,
en las cuales desapareció toda la población. Por eso fue necesario repoblarlas con poblaciones negras que venían del continente africano. Para finalizar, entonces vamos a ver que esto es una época de cambios en Europa, de profundos cambios en todos los aspectos, y que algunos problemas como el cierre de la ruta de la seda y el cierre de Constantinopla, la fiebre, la peste negra, va a llevar a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, y en esta búsqueda de nuevas rutas comerciales se van a encontrar con un nuevo continente. Luego, que la magnitud, lo grande, lo monumental del encuentro, del llamado descubrimiento de América, que en verdad solo es el encuentro entre dos culturas, se dice que es el encuentro más asombroso de toda nuestra historia, porque recordemos que los americanos estaban completamente aislados del resto del mundo, mientras que el resto del mundo ya existía algún tipo de comunicación entre ellos. Y no existe un sentimiento de extrañeza tan radical como el que existe entre los europeos y los españoles cuando se encuentran, porque eran absolutamente distintos. Y al comienzo del siglo XVI, los indios de América, por su parte, están bien presentes, pero ignoramos absolutamente todo de ellos. Y el encuentro nunca volverá a alcanzar tal intensidad. El siglo XVI habrá visto perpetrarse el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Así que con estas últimas reflexiones nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Desarrolla las actividades que están propuestas para ella.